Bueno, vamos a continuar esta clase de color. Voy a aclarar que esta clase la estoy haciendo lo más parecida a lo que es la clase presencial. Espero no ser muy pesado con esto, pero me pareció que era la forma de poder conceptualmente abordar mejor el tema. Eh, Bien, nosotros vimos entonces en el otro video, hablamos de la luz, de la composición de la luz como compuesta por muchos colores de luz que los podemos reducir según la síntesis aditiva a tres luces: luz roja, luz verde, luz azul, y mediante esto se desarrollaron tecnologías de reproducción de color, que son las de las pantallas. Ahora bien, nosotros ahí que tenemos, por un lado la pantalla, que es la que emite el color, y el ojo, o sea, el objeto en sí mismo es la pantalla. ¿Qué pasa con los demás objetos, aquellos que no emiten luz? Que es el caso concreto de los impresos, o sea, un impreso gráfico está dentro de esta otra categoría de objeto, no emite luz. ¿Cómo es que nosotros lo vemos de distintos colores? Y esto nos va a llegar a decir cómo podemos hacer para generar de esa manera esos distintos colores. Bueno, el video que habíamos visto hace un ratito y que se cortaba, arbitrariamente lo corté en un determinado punto, en la siguiente parte vamos a ver que dice lo siguiente. Nuestros ojos pueden ver una región específica del espectro electromagnético y pueden detectar la energía de longitudes de ondas de 400 a 700 nanómetros, la región de la luz visible del espectro. Ahí lo habíamos cortado. Los objetos parecen tener colores porque las ondas electromagnéticas interactúan con sus moléculas. Algunas longitudes de onda en el espectro visible se reflejan y otras longitudes de onda son absorcidas. Esta hoja se ve verde porque las ondas electromagnéticas interactúan con las moléculas de clorofila. Las ondas entre 492 y 577 nanómetros de longitud se reflejan y nuestro ojo interpreta esto como una hoja verde. De forma similar. O sea que lo que hacen los cuerpos que no emiten luz, pero que reflejan luz, es reflejar la luz en forma diferenciada. O sea, parte de la luz blanca que le llega, la absorben y parte la transmiten o la reflejan. ¿Sí? De ahí que nosotros la podamos, lo que nosotros nos llega al ojo es lo que nosotros vemos de color. Veamos. Para poder estudiar esto y avanzar en este estudio, tenemos que hacer una clasificación de esos objetos que no emiten luz en objetos transparentes, ¿sí? Los cuerpos transparentes, que son aquellos que permiten, ¿qué cosa? Permiten, ya lo vimos cuando hablamos de soportes transparentes, permiten el traspaso de la luz. Ahora, cuando nosotros tenemos un vidrio coloreado y de un lado está incidiendo, la luz incidente es blanca, parte de esa luz o de esa radiación va a ser absorbida por el material y solamente va a transmitir o va a traspasar el material la luz que va a llegar a nuestros ojos y que le va a dar el color al material. Nosotros vamos a decir en este caso, por ejemplo, que el vidrio es rojo. ¿Está bien? ¿Se entiende un poco la idea? Entonces, en un cuerpo transparente ocurre esto. Ahora, vamos a ver qué pasa con un cuerpo opaco, o sea que no deja pasar la luz. En un cuerpo opaco, lo que tenemos es que
la luz que incide en el cuerpo, parte de esa luz o de esa radiación va a ser absorbida y parte va a ser reflejada, y esa luz reflejada es la que me va a decir, entre comillas, de qué color es ese cuerpo, es la que va a llegar entonces al ojo del observador. ¿Está bien? ¿Por qué definimos esto y por qué es importante definir cuerpos opacos y cuerpos transparentes? Es importante definir cuerpos opacos y cuerpos transparentes porque en un impreso justamente es una combinación de cuerpos opacos y de cuerpos transparentes. ¿Por qué? Porque en general si tenemos una impresión, por ejemplo en papel, ¿el papel cómo es? Es opaco. ¿Y cómo son las tintas? Y acá ¿son opacas o transparentes? En general las tintas son transparentes. ¿Por qué? Para poder combinar los colores. Si no, una tinta impresa sobre otra, la que está por encima taparía el color de la que está por abajo. Para hacer una combinación de colores de la forma que ustedes vieron o que vimos en el PowerPoint de imágenes y que después vamos a retomar la próxima clase, ¿sí? Para poder combinar esos colores tienen que ser transparentes. Las tintas entonces son transparentes y los soportes son opacos. Y ustedes me dirán, no, pero nosotros vimos soportes también transparentes. Bueno, ahí tenemos un problema, que lo vamos a hablar a posterioridad, en este mismo tema. Y entonces vamos a plantearnos, ¿se acuerdan el famoso hombrecito? Bueno, vamos a plantearnos ahora, ¿sí?, el proceso para obtener la visión de un determinado color, pero a partir ya ahora de ejemplos bien concretos en gráfica. Y vamos a estudiar el principio contrario al de la síntesis aditiva, que le vamos a dar el nombre de síntesis sustractiva, planteándonos la siguiente pregunta, y que va a ser el que se va a aplicar justamente en la gráfica, y que va a ser la siguiente pregunta, va a responder a la siguiente pregunta. Si nosotros para componer mediante luces, ¿no?, la luz blanca, precisamos únicamente 3 luces básicas, la pregunta es, para trabajar, ¿no?, con tintas, ¿qué van a hacer las tintas? Como cuerpos que no tienen, o sea, no emiten luz, lo que van a hacer, van a absorber luz. No emiten, absorben. Y entonces, si nosotros tendríamos que fijarnos o decir, bueno, ¿con cuántas tintas básicas voy a trabajar? ¿Cuántas tintas básicas preciso? ¿Y qué propiedades tienen que tener estas tintas? Y entonces vamos al siguiente hecho. Si las luces básicas eran 3, luz roja, luz verde y luz azul, en principio precisaría 3 tintas. Y esas tintas, ¿qué les voy a pedir? Y les voy a pedir que absorban cada una a una de esas luces básicas. O sea, que una tinta absorba la luz roja, que otra tinta absorba la luz verde y que otra tinta absorba la luz azul, ¿sí? En los cuerpos, a los elementos que absorben a la luz se los llama comúnmente pigmentos, ¿sí? A partir de ahora, cuando hablemos de un pigmento, tiene que ver con esto. Le vamos a dar nombres a los pigmentos y le vamos a dar nombres de color, pero sepamos que el color de un pigmento, ¿sí?,
lo que va a hacer ese pigmento va a ser absorber luz, no va a emitir luz. Y entonces, bueno, vamos a hacernos la siguiente pregunta, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué pigmento o tinta absorbe a la luz roja? Entonces vamos a plantearnos, ¿sí?, el objeto. Nuestro objeto de estudio entonces va a ser ¿quién? Va a ser el impreso. Y el impreso, como decíamos, tiene un soporte que lo vamos a poner como soporte blanco. ¿Y por qué blanco? Y acá es otra de las cuestiones de los conceptos que tenemos que ver. Si nosotros vemos que el soporte es blanco, está iluminado con luz blanco, lo vemos blanco. ¿Qué significa? Que no absorbió ninguna luz. O sea que un soporte o un cuerpo es blanco si no absorbe ninguna luz. Y si lo vemos negro, es porque no llegó luz a mis ojos, o sea, porque absorbió todas las luces. Esto es importante ir introduciendo estos conceptos. Entonces, ¿qué precisamos? Precisamos un soporte que sea blanco y que sea opaco. ¿Para qué que sea opaco? Para que refleje la luz. Y por encima de este soporte voy a tener una tinta transparente. Por ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que es una tinta que es transparente y, a su vez, por lo que yo le pido a esta tinta, que absorba ¿qué cosa? La luz roja. Bien, seguimos con el esquema. A este objeto lo vamos a iluminar con luz blanca y esto va a ser importante y en la próxima clase vamos a volver al tema de la luz blanca. ¿Sí? ¿Por qué es importante la luz blanca? Porque sabemos que si iluminamos con otro tipo de luz, los colores que vamos a ver son distintos, ¿no? Clásico de boliche, ¿sí? Tenemos las luces de colores y vemos todo de distintos colores. Sumémosle a ese un trago y otras cosas y bueno, se armó la joda. Pero no, volvemos al ejercicio. Y ahora es importante, esta luz blanca, nosotros dijimos que la podemos pensar, o sea, si bien está formada por miles de luces de colores, pero la podemos descomponer o pensar como compuesta, ¿por quién? La podemos pensar como compuesta por luces de 3 colores solamente. Por otro lado también tenemos, que me olvidaba que lo tenía acá, ¿no?, al observador. Sin observador no hay color. Bien. Seguimos. Y acá volvemos al tema. ¿Qué tenemos? Tenemos que la luz que va a incidir en el impreso, por síntesis aditiva la podemos pensar de qué colores. Rojo, verde y azul, como formada por esos 3 colores. Esa luz incide ¿dónde? Incide primeramente, en el impreso, no en el soporte. El soporte todavía no llegó. Antes del soporte está la tinta. Incide en el impreso, se encuentra con la tinta. ¿Y qué va a pasar en la tinta? Es transparente, pero me dicen que absorbe la luz roja. O sea que la luz roja terminó su camino al llegar a la tinta. ¿Qué sucede con las componentes verde y azul de la luz blanca? Como el soporte es transparente, van a seguir. Perdón, me equivoqué. La tinta es transparente, el soporte es opaco. Como la tinta es transparente, siguen hasta llegar al soporte. Y como el soporte es opaco y blanco, van a ser reflejadas. Van a volver a pasar por la tinta y se van a dirigir al ojo del observador. Y acá, vamos a cambiar la carita de lugar, porque vamos a analizar qué sucede en el ojo. Al llegar al ojo, penetrar al ojo y llegar estos rayos de luz a la retina, en la retina, ¿qué células se van a sensibilizar? Se van a sensibilizar los bastones y se van a sensibilizar
de los conos únicamente los conos G y los conos B. Esta información va a pasar vía nervio óptico, ¿a quién? Al cerebro. Y nuevamente aquí, ¿sí? ¿Qué síntesis vamos a tener? Vamos a tener síntesis aditiva de luz verde y luz azul. Y nosotros habíamos visto que la síntesis aditiva de la luz verde y luz azul, ¿qué color daban? El color cian. Significa que en el sector de procesamiento de las imágenes visuales del cerebro se va a generar la sensación del color cian. Y entonces la tinta que absorbe a la luz roja y que justamente por verla de color cian le vamos a poner de nombre tinta cian. Recordemos que la luz cian era la luz complementaria de la luz roja. Ahora, la tinta cian va a ser una tinta primaria y la complementaria al cian, ¿quién va a ser? La tinta roja. Si nosotros, en vez de poner acá luz roja, ponemos luz azul, ¿qué aparecerá al final de toda esta historia, de todo este cuentito? Aparecerá tinta amarilla. Y si acá ponemos luz verde, acá aparecerá tinta magenta. Y entonces aparecen nuestras siglas también conocidas como CMI, y ahora la dejamos por ahora ahí, 3, que van a ser entonces las componentes de... Vamos a volver a la animación de las síntesis sustractivas. Las síntesis sustractivas, vamos a hablar de colores pigmentos, ya no son luces, son pigmentos, son tintas en nuestro caso, ¿sí? Y ahora pensemos lo siguiente, nosotros antes planteamos de una pantalla oscura e iluminándola llegamos a que fuera blanca. Ahora lo que partimos es lo que es cuando tenemos un impreso, ¿qué tenemos? Un soporte blanco. ¿Qué pasa si en el soporte blanco yo hago una mancha de tinta cian, le sobrepongo una mancha de tinta magenta y otra mancha de tinta amarilla? ¿Qué ocurre donde se superponen las tres tintas? Bueno, en teoría, si cada uno absorbe a una luz básica, ¿sí? Entre las tres absorben a las tres luces, por ende, ¿llega luz al ojo? No llega luz al ojo. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Negro. En teoría, ¿sí? La composición de los tres pigmentos me da negro. De ahí que se llama síntesis sustractiva porque van a sustraer luz, van a quitar luz. ¿Y qué pasa cuando superpongo tinta magenta con tinta cian? ¿Qué tenemos? ¿Qué color observamos? Azul. ¿Por qué? Y porque la tinta cian absorbió el rojo. La tinta magenta absorbió el verde. La única luz que llega al ojo es la luz azul, por eso lo vemos azul. ¿Qué pasa si componemos tinta magenta con tinta amarilla? De vuelta, la tinta magenta elimina a la luz verde, la tinta amarilla absorbe la luz azul, ¿sí? ¿Qué luz va a llegar al observador? El rojo.
Por eso la composición de ambos colores de tintas o pigmentos me da el rojo. Por último, el amarillo, ¿sí? Pigmento tinta amarilla con pigmento tinta cian, voy a obtener el verde. Si yo tengo entonces las tres tintas, podría llegar a combinarlas para lograr distintos colores. ¿Cómo se combinan esas tintas? ¿Cómo se dosifican esas tintas? Lo vimos en el PDF de imágenes, ¿sí? Mediante puntos de trama. Vamos a volver a esto la próxima clase. Pero es importante ahora, para ir terminando la clase, definir lo siguiente. Yo no trabajo con, básicamente, en la gráfica, las impresoras que tienen ustedes. Vamos a lo concreto. Las impresoras que tienen ustedes en casa, a color. ¿Trabajan con tres tintas, cian, magenta y amarilla? No, trabajan con cian, magenta, amarillo y negro. ¿Por qué trabajan con cian, magenta, amarillo y negro? Hay varias razones que son principalmente técnicas por las cuales trabajan de esa manera. En principio, como las tintas son pigmentos, partículas dispersas en un vehículo, en un fluido, ¿sí? La absorción de las luces por parte de estas tintas no es total. ¿Qué significa? Que yo voy a absorber parte, o sea, del azul, parte del rojo, parte de la luz verde, pero no totalmente. Por lo tanto, algo de luz va a pasar y por lo tanto el negro que yo pensaba obtener no va a ser un negro negro, va a ser un negro arratonado, un marrón muy oscuro, ¿no? Es como cuando nosotros estamos en penumbra, en la oscuridad. ¿Vemos negro? No, no vemos negro, vemos algo, ¿sí?, oscuro, parecido al negro. Entonces, para lograr un buen negro, preciso algo que absorba bien la luz. Y para eso están los pigmentos negros, que no es ni más ni menos que carbono, ¿sí?, negro de humo, que es el pigmento negro. Por otro lado, el pigmento negro es más barato que los pigmentos de colores, por ende, si yo quiero algo impreso en negro, es mucho más fácil agarrar e imprimir con tinta negra, que por otro lado fue el primer color de tinta de impresión. Vamos a hacer, ¿sí?, pasamos, en realidad en la impresión pasamos del negro a las tintas de color, entonces ya el negro era preexistente y es más barato. Y por otro lado, imagínense que yo estoy imprimiendo textos de un cuerpo 10, de un cuerpo 12, cuerpo pequeño, superponiendo, ¿no? Porque cuando yo imprimo a color estoy superponiendo una impresión sobre otra impresión, cada una de distintos colores. Imagínense querer superponer en cuerpos tan pequeños, ¿sí?, letras cian sobre una letra magenta, sobre una letra igual amarilla. Va a haber corrimientos ahí, ¿no? No voy a poder llegar a superponerla en forma perfecta, lo que se llama en registro. Por lo tanto, también es totalmente impráctico hacerlo y directamente imprimo con tinta negra. Por otro lado, también se puede, después lo vamos a hablar también un poco en próximos temas, el hecho de trabajar con 4 en vez de 3 colores me ofrece la posibilidad de variar las proporciones de color para obtener, de cada uno de los 4 colores, para obtener un mismo color resultante, que en el conjunto de la imagen me va a permitir generar mayores o menores contrastes, o sea, me permite jugar con eso. Tal es así que las siglas de las tintas, ¿no?, ¿cuáles son las siglas de las tintas? C, M, Y, K. C de cian,
M de magenta, Y, como esto viene de los ingleses o de los norteamericanos, yellow, amarillo en inglés, y K viene de key, de llave o clave. O sea, es el color clave para poder hacer un buen balance en los colores de la impresión. Y entonces, básicamente, nosotros vamos a poder generar los distintos impresos, los distintos colores, mediante la superposición, tramada o no, de los colores básicos de impresión. En este caso, vemos cian, magenta y amarillo. Y donde se superponen los tres, vemos colores de tipo casi negros. Y después también tenemos, ¿no?, acá donde podemos observar en realidad lo que estoy mostrando con estas imágenes es que la dosificación es mediante puntos. Estos puntos en realidad son tan pequeños en la impresión que nosotros, al no percibirlo a simple vista, hacemos la combinación de colores. El ojo crea el color resultante. Bien, entonces con este tema cerramos la clase de hoy. Y el tema color, en principio, que lo vamos a continuar en las siguientes clases. ¿Qué es lo que vimos en este video? Vimos cómo los colores, el estudio de la luz nos lleva a que los colores de tintas básicas, teniendo en cuenta de que las tintas absorben luces, en este caso las luces básicas son el cian, el magenta, el amarillo. El cian porque absorbe la luz roja, el magenta porque absorbe la luz verde y el amarillo porque absorbe la luz azul, a la cual se suma la tinta negra por problemas, más que problemas, por cuestiones de técnicos y de simplificar el proceso de impresión y mejorar la reproductividad de los colores. Bueno, me despido, espero que no haber sido muy pesado con esto. Estoy probando distintas herramientas como para poder desarrollar la clase o las distintas clases, ir variando también un poco para que ustedes puedan tener el mejor acceso, ¿sí?, a la información. A partir de esto también van a surgir actividades o trabajos en los que vamos incluso a ir evaluando cómo vamos de conjunto con este curso e individualmente, ¿sí?, cómo están ustedes llevando también todo esto. Bueno, me despido. Nuevamente les pido que se cuiden. Esta cursada va a ser larga en forma virtual. Así que todas las modificaciones que vayamos haciendo o que se vayan planteando también se las vamos a informar convenientemente, ¿sí? A veces los trabajos prácticos, estamos haciendo una adaptación de todos los trabajos prácticos, ¿no? El primer trabajo que hicieron ustedes era prácticamente el mismo que se hizo en forma presencial, que se hacía en forma presencial, y estuvimos viendo los inconvenientes que nos surgen en esta modalidad. Así que bueno, vamos a ir adaptándonos, como ustedes también están aprendiendo, nosotros lo venimos haciendo, cometemos errores, vamos a tratar de no volver a cometer, aunque sean los mismos errores. Va a haber errores, pero esperemos que sean nuevos, que no sean los mismos que cometimos al principio. Bueno, cuídense, vayan estudiando, esto se pone, hay muchos conceptos acá dando vuelta, muchísimos conceptos en este tema, es para marearse. Bueno,
En el desarrollo de las clases vamos a ir tomando de estos conceptos, elementos, para ver cómo en la práctica se desarrolla la reproducción de imágenes y colores. Después de dar este tema en el primer cuatrimestre, algunos estudiantes comentaron que no se veía en el esquema claramente el tema de la síntesis sustractiva, o sea, cuándo se produce la síntesis sustractiva. En el esquema con el que termina la explicación de cómo se forma la sensación del color y que llegamos a la conclusión de que la tinta que absorbe a la luz roja es la tinta cian, no se ve realmente claramente esto. Es por eso que ahora complemento el esquema con la siguiente imagen, donde se aclara que la síntesis sustractiva se produce en el objeto, o sea, en el impreso, específicamente en la tinta. Cuando la tinta absorbe a la luz roja, ahí es donde se está produciendo la síntesis sustractiva. En todo el proceso de la formación de la sensación del color actúan ambas síntesis, la síntesis aditiva, como la suma de luces, la composición de las luces que primero inciden en el objeto y después es reflejada para llegar al ojo, y la síntesis sustractiva que se produce en el impreso cuando la tinta absorbe parte de la luz. Buen fin de semana.